Empezamos con la función de la toma de aire. La toma de aire en un turborreactor es el conducto que se conecta a la entrada del motor, cuyo primer componente es el compresor, que se encuentra en la superficie exterior del avión. Su función principal es capturar el aire en cualquier condición de vuelo y conducirlo hacia el compresor, procurando que las pérdidas energéticas sean mínimas, de modo que el flujo conserve la mayor presión total posible. La geometría de la toma está regida tanto por los efectos aerodinámicos externos como la resistencia y la interferencia, también por factores internos relacionados con la eficiencia propulsiva. Existen dos tipos básicos de tomas de aire: las subsónicas, de tipo Pitot, como la figura A, y las supersónicas, como la figura B y F, que son tomas más especializadas. Las tomas de aire son elementos fundamentales para garantizar que el motor reciba un flujo adecuado de aire en todas las fases de vuelo. Su función no solo consiste en captar aire, sino en entregarle la presión, estabilidad y uniformidad necesarias para producir un empuje eficiente. Para cumplir este objetivo deben estar diseñadas para operar correctamente ante variaciones de velocidad, altitud, maniobras y ángulo de ataque. En esencia, es el propósito aerodinámico principal de una toma de aire es proporcionar un flujo estable, suficiente y bien distribuido hacia el motor, pues cualquier alteración significativa genera vibraciones, pérdida de empuje e incluso fallas del compresor. Un requisito crucial del diseño aerodinámico es asegurar que el flujo captado llegue al compresor sin turbulencias excesivas ni distorsión de presión. Esto implica minimizar pérdidas energéticas, mantener la recuperación de presión total lo más alta posible y evitar la separación de flujo, especialmente durante cambios bruscos de altitud o condiciones atmosféricas. La toma y el motor deben concebirse como un sistema integrado. Si el flujo se desacopla o pierde homogeneidad, el compresor puede entrar en pérdida, afectando el rendimiento del motor y comprometiendo la seguridad del vuelo. Por ello, el diseño se centra tanto en la captura de aire como en el estabilizarlo antes de entrar al sistema de compresión. Las demandas aerodinámicas varían con la velocidad del avión. En vuelo subsónico, la prioridad es mantener un vuelo suave y uniforme, con bordes de entrada redondeados que reduzcan la sensibilidad al ángulo de ataque. En cambio, en condiciones supersónicas, el aire debe ser desacelerado antes de ingresar al motor, ya que los compresores no operan adecuadamente con flujo de alta velocidad Mach. En este régimen, el control de ondas de choque es esencial, por lo que se emplean diseños con geometría variable como rampas móviles, espigas ajustables o conductos configurables que acomodan el flujo y reducen la velocidad adecuadamente. Además de satisfacer requisitos internos del motor, las tomas deben integrarse aerodinámicamente con la estructura del avión, influenciando la estabilidad, el control, el arrastre y en aeronaves militares hasta la visibilidad del piloto. Un diseño óptimo combina suficiente captación de aire, alta recuperación de presión, mínima pérdida aerodinámica y estabilidad de flujo, todo ajustado al tipo de operación del avión. En síntesis, los requisitos aerodinámicos de una toma de aire se basan en garantizar eficiencia y seguridad operativa mientras se adaptan al régimen de vuelo subsónico o supersónico y a las condiciones cambiantes, concluyendo así el subtema 2 y dando paso al análisis del siguiente apartado. Ahora, con el esquema del flujo de aire en la toma subsónica, en un turborreactor, el gasto de aire que ingresa por la toma varía según las necesidades del motor. Durante el vuelo de crucero, el motor no puede absorber toda la masa de aire que corresponde al área de captura de la entrada. Por ello, la corriente debe desacelerarse desde la velocidad de vuelo, por ejemplo en Mach.82, hasta aproximadamente Mach.5, que es el límite de entrada de los compresores modernos. Este ajuste comienza lejos del avión. El tubo de corriente se ensancha antes de llegar a la toma, en un proceso de difusión que reduce la velocidad del aire. En condiciones de descenso, este fenómeno se acentúa, mientras que en situaciones estáticas, con el avión detenido, el aire es aspirado desde todas las direcciones y se acelera hacia la toma. En aproximación ocurre algo similar. El aire se acelera en el tubo de corriente y su sección, lejos del avión, resulta mayor que el área de captura. Para los reactores comerciales actuales, la desaceleración externa típica es de unos 0.2 Mach, mientras que el resto del ajuste se completa dentro de la toma de aire. Además, el flujo que pasa por el labio exterior de la carena genera fuerzas aerodinámicas similares a las del ARA. La componente de estas fuerzas en la dirección de vuelo contribuye a la propulsión, mientras que la componente normal afecta principalmente a los esfuerzos estructurales y, en menor medida, a la compensación de momentos aerodinámicos del avión. El siguiente tema es el de la geometría de la toma de aire subsónica. En esta diapositiva podemos observar que hay un pequeño diagrama del cual más adelante se dará explicación, pero este tema consta de variables geométricas que toma la toma de aire subsónica y que por lo mismo que son variables se ajustan. Generalmente presentan unas condiciones señaladas como el del diagrama que se muestra en la diapositiva.
Las tomas de aire subsónicas se diseñan siguiendo ciertos parámetros geométricos bien definidos. Por ejemplo, el perfil superior suele adoptar la forma geométrica NACA serie 1, mientras que el perfil inferior se forma con elipse, donde sus semisejes guardan una proporción de 2:1. La contracción de área en este perfil se expresa como diámetro de salida entre diámetro de garganta, todo esto elevado al cuadrado, y su valor varía entre 1.26 o 1.42, siendo el valor estándar de 1.35. Otros factores relevantes que se incluyen de la relación son los diámetros máximos y los diámetros de gargantas, cercanos al valor de 1.11. También se puede observar que existe un núcleo central u ojiva con forma de semielipse, guardando igual una relación de 2:1, que facilita tanto la difusión interna como la entrada anular de aire hacia el compresor. En conclusión, los datos geométricos característicos de la toma del difusor guardan la relación de áreas de difusión, que sería AS sobre AG, y la relación entre la longitud y el diámetro. El siguiente tema que tenemos es el de términos de resistencia aerodinámica de la toma. En las instalaciones de los motores de un avión se genera comúnmente resistencia aerodinámica adicional o parásita, que se debe restar al empuje del motor no instalado. Es por ello que siempre se distingue entre empuje instalado y no instalado. Para evaluar una toma de aire en una aplicación concreta, se definen los distintos términos de resistencia aerodinámica asociados a la entrada de aire. Para esto se suman todos ellos y con un valor absoluto se descuenta o se resta el empuje disponible. Para que esto suceda existen 3 contribuciones principales. La primera es la resistencia externa a la toma. Esta se enfoca al rozamiento de la superficie comprendida entre el borde de ataque y el final de la toma, incluyendo la zona de contacto con el fuselaje. A esta también se le conoce como resistencia de carena. La segunda contribución es la resistencia interna de la toma. Se origina en el rozamiento del aire sobre la superficie interna desde el borde de ataque hasta el plano de entrada al compresor. Y finalmente tenemos la resistencia del deflector de capa límite. Esta contiene características de tomas adosadas al fuselaje, muy comunes en los aviones militares. Lo que realiza esta es que tiene un deflector tipo canal que separa la entrada de aire de la pared del fuselaje para desviar la masa de aire de baja energía y evitar que penetre en la toma. Aunque cumple su función, también se introduce una resistencia adicional que debe contabilizarse. Y pues aquí podemos ver un diagrama donde en un avión se tiene instalado un deflector de capa límite, y pues este tipo de deflector es el conocido como tipo canal. Bien, hablemos de las tomas de aire supersónicas. La premisa básica es simple pero crítica. Aunque el avión vuele a velocidades supersónicas, el motor en sí mismo no puede manejar aire a esas velocidades. Si el aire entra supersónico al compresor, el motor se apaga o se rompe. Por lo tanto, la misión de esta toma de aire es actuar como un freno aerodinámico para desacelerar ese aire hasta velocidades subsónicas antes de que toque el motor. Por la parte de cómo funciona, se ocupan ondas de choque, lo cual es, pues, en lugar de frenar el aire de golpe, lo hacemos por pasos. Usamos choques oblicuos para ir comprimiendo y frenando el aire gradualmente, y dejamos un último choque normal justo al final para que el aire pase a ser subsónico de manera controlada. Por la parte de la geometría variable, se tienen rampas o conos que se mueven físicamente para acomodar las ondas de choque en lugares exactos según qué tan rápido se mueva el avión. También hay 2 conceptos vitales de seguridad, lo que es el inicio y el bloqueo. Por la parte del inicio, la onda de choque normal está tragada o contenida dentro de la toma, o sea que el motor respira bien. Y por la parte del bloqueo, sucede si la onda de choque es expulsada hacia afuera de las tomas. Si esto pasa, el flujo se vuelve turbulento de golpe y se pierde lo que es el empuje, y el avión sufre vibraciones muy violentas. Ahora, para hablar de los regímenes de las tomas de aire supersónicas, primero debemos saber que una toma es una estructura aerodinámica física que se encuentra justo delante de un motor a reacción. Estas tomas deben transformar el flujo de aire supersónico a subsónico antes de que llegue al compresor del motor,
usando una serie de ondas de choque oblicuas y una onda de choque normal. La posición de esta onda definirá el régimen de funcionamiento. Estos se dividen en 3 tipos. El subcrítico, donde la onda de choque normal está desprendida de la toma. En este caso, el gasto de aire que pasa al motor disminuye y también el coeficiente de recuperación de presión total. Y el empuje del motor disminuye de forma paralela. Después tenemos el crítico, donde la onda de choque normal está situada justo en el cuello o garganta de la toma. El gasto de aire y recuperación de presión total representan valores máximos. Por último tenemos el supercrítico, donde la onda de choque normal se coloca aguas abajo de la garganta hacia la entrada del compresor del motor. El gasto de aire se mantiene igual al crítico, pero disminuye el coeficiente de recuperación total. Para los conceptos de adaptación, debemos saber que si la toma se inadapta, podría ser muy peligroso, ya que esta puede causar que el compresor se pare o incluso puede llegar a apagar el motor en pleno vuelo. Para evitar esto, especialmente a Mach intermedio, usamos válvulas de derivación. Cuando la toma está inadaptada y la onda de choque se sale, se produce mucha resistencia aerodinámica extra. Lo que hacemos es dejar que entre más aire de lo que el motor necesita y luego expulsamos ese exceso de aire por las válvulas de derivación. Al hacer esto, creamos un efecto de succión que obliga a la onda de choque a volver a su posición ideal en la garganta, restaurando la eficiencia y minimizando la resistencia. En esencia, estamos aspirando el flujo de vuelta a su mejor estado. Para mantener la toma en estado crítico, usamos válvulas de regulación. En el despegue, usamos válvulas de entrada, ya que la toma está ajustada para el crucero. Estas válvulas se abren para darle al motor el aire adicional que necesita para la potencia máxima en tierra. En vuelo supersónico, usamos válvulas de derivación. Cuando la toma se desadapta y la onda de choque se mueve, estas válvulas expulsan el aire sobrante. Esta expulsión de aire crea una succión que obliga a la onda de choque normal a volver a la garganta. Así, restauramos el régimen crítico, eliminando la resistencia aditiva y maximizando el empuje. En conclusión, el control y uso de válvulas es el mecanismo activo que asegura la adaptación constante de la toma, permitiendo que el avión mantenga la máxima eficiencia propulsiva y evite las severas penalizaciones de resistencia aerodinámica en vuelos supersónicos. En términos específicos de resistencia aerodinámica, tenemos la resistencia aditiva y la resistencia de derivación. La resistencia aditiva es aquella generada por las fuerzas de presión que actúan sobre la corriente de aire libre desde una sección lejana hasta la entrada de la toma de aire. Si la toma está funcionando perfectamente, es decir, en el régimen crítico, la resistencia aditiva se anula, es decir, se hace cero. Pero si la toma funciona mal, es decir, en régimen subcrítico, esta fuerza de frenado aumenta de golpe y puede alcanzar valores muy altos. El segundo tipo de resistencia se llama resistencia de derivación. Esta es un incremento de resistencia debido a que el aire que está tomando a bordo por la toma de aire no pasa por el motor porque es expulsado al exterior a través de las válvulas de derivación. Este término de resistencia se aplica a las tomas supersónicas, aunque también puede estar presente en tomas subsónicas que usan válvulas de derivación.